Hermanos, buenos días. Una vez más, a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, les saludamos a cada uno de ustedes. Y en primer lugar, para dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, por cómo Él nos cuida todos los días, a pesar de que las circunstancias pueden ser adversas y lo que pueda estar pasando, pero el Señor siempre está con nosotros, como Él lo ha prometido en Isaías 40, cuando dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te esforzaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Entonces el Señor es fiel con nosotros y sin duda en este tiempo podemos confirmar, ¿verdad? Muy bien, entonces un saludo a cada uno de ustedes, Dios los bendiga a todos, un saludo a, bueno, ayer fue el primero, ¿no? El viernes era el primero, un saludo a todos los hermanos trabajadores, bueno, a todos por ese día. Eh, no se olviden, ¿cómo se llama?, del aviso que puse para ayudar a esta familia de una hermana misionera que tiene problemas con este problema de la que ya en el transcurso del día yo les voy a estar escribiendo para a dónde hacer llegar todas las mercaderías y de tal manera que nosotros podamos ayudar a esta hermana, ¿no? Entonces, hay que estar orando por los misioneros, especialmente por aquellos que están en la ventana 1040. Y en la mañana me escribieron algunos y bueno, hay misioneros que están en el sur de Asia, hay otros que están en el norte de África, y bueno, hay algunos hermanos en Pakistán, en Afganistán. A veces pensamos que no hay misioneros ahí, hay misioneros allí. Obviamente en comparación aquí a Sudamérica o a Latinoamérica, allí hay un porcentaje menor, ¿no? Entonces por eso nosotros como iglesia ya hemos hecho la decisión de invertir la mayor ideas, pensamientos solamente a la ventana 1040 y un porcentaje menor aquí a este lugar. Entonces, había un misionero que escribía que decía que a causa de esta pandemia su sustento ha disminuido sustancialmente, así que hay que estar orando. Entonces en el WhatsApp de la iglesia voy a poner quiénes son ellos para que esta noche estemos orando por ellos. Y eso. Y también anoche puse en el WhatsApp también sobre el pastor Elías, su hijo, le detectaron este problema del coronavirus. Entonces él pide oración por su hijo, por su nuera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, hay que estar atentos a estas peticiones y seguimos orando. Y bueno, entonces un saludo también a los hermanos que nos ven en Perú, a algunos hermanos en Estados Unidos y obviamente a todos los hermanos que nos ven aquí en Santiago y en otras partes de Chile. Bienvenidos en esta mañana y vamos a tener el estudio de la Biblia. Pero antes de eso, como siempre hacemos, los consejos, ¿no? Entonces, entre los consejos, ya hemos reiterado vez tras vez que hay que obedecer a las autoridades, hay que seguir los protocolos que se nos indica el Ministerio de Salud, hay que asearnos bien, hay que lavarse las manos, hay que usar la mascarilla cuando salimos a las calles a hacer compras, hay que mantener la distancia y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Y damos gracias a Dios porque acá el impacto no es tan fuerte como en otros países. Tengo entendido que en Perú el impacto es mucho más fuerte. Ayer estaba leyendo, había más de 1100 muertos ya. Y aquí apenas había 270 y tantos muertos. Y ayer había como 38.000 infectados. Y aquí como la mitad, entonces menos de la mitad. Entonces el impacto es obviamente menor acá. Y bueno, debemos dar gracias a Dios por ello y orar por otros países, ¿no? Orar como lo que está pasando en Perú, en Estados Unidos, en diferentes países, aunque sabemos que sobre todo esto Dios tiene el control.
Muy bien, y también los consejos como creyentes, ya sabemos que es un tiempo en que tenemos que pasar en oración, en leer la Biblia, en meditarla y en compartir el Evangelio con otras personas, ¿verdad? Entonces, también otro consejo de estar en la casa enseñando a los hijos la palabra de Dios, orando, orando con ellos, compartiendo las escrituras con ellos. Y nuestros deberes como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ya sabemos, todas las responsabilidades que tenemos, hay que contactarse con la hermana hoy día, porque tenemos todas las cuentas que pagar todo este mes. Así que también tenemos misioneros, que ellos también ya sabemos el compromiso que hicimos, como misioneros que están en la ventana 1040, otros misioneros que están en otros lugares. Así que es nuestra responsabilidad, más que responsabilidad, un privilegio a sustentar a los misioneros. Nosotros no les ayudamos a ellos porque somos buenecitos o buenitos, no. Nosotros simplemente somos un canal de bendición. Dios es el que les ayuda a través de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. No es que yo me sobra o yo soy buena gente, no. Sino Dios a través de mí, ¿no? ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda correr en todas partes del mundo. No hay, ese es el sistema de Dios. El sistema de Dios no es diferente. El Dios tiene un sistema que está establecido en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, cuando dice el Señor Jesús, después de resucitar, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando que Él es la máxima autoridad y por lo tanto con esa autoridad que Él tiene, Él ¿ordena qué? Ordena cumplir la gran comisión. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él es el que ordena, ¿verdad? ¿Y a quién ordena? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Entienden? Entonces nosotros, y los recursos que tenemos de quién son? Son de Dios. Entonces Él nos da esos recursos para que a través de nosotros sean canalizados, para que las misiones, el Evangelio corra por todo este mundo. Ahora el incrédulo puede criticar, patalear, puede mugir, hacer todo lo que quiere, ese es su problema. Nosotros no le hacemos casos a ellos. Y también, obviamente, hay falsos profetas, falsos pastores, falsas iglesias que hacen cada payasada y claro, que nos quieren meter en ese saco a todos. Pero usted y yo sabemos perfectamente distinguir la situación. Así que en ese sentido les pido por favor, vamos a cumplir con lo que el Señor nos ha ordenado. Y aparte de eso también, esta noche continuamos orando a las 10 de la noche. A las 8:30 tenemos otros. A las 10 seguimos orando. Entonces dice la palabra del Señor que debemos orar sin cesar. Muy bien, en ese sentido vamos a empezar con el estudio bíblico de esta mañana ya. No, empezamos orando. Señor, te damos gracias por este día, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros. Pedimos que tú hables a nuestros corazones, tome esta porción de tus escrituras, Señor, y nos ayudes, Padre Celestial. Habla, Señor, a nuestros corazones, bendícenos, Padre Celestial, anímanos, motívanos, confórtanos, levántanos, Señor, y fortalécenos. Toma en tus manos las escrituras y también, Señor, sabemos que tú eres invencible y por lo tanto nosotros te servimos y sabemos en quién hemos creído. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como ya hemos visto vez tras vez, hemos conversado sobre esto que sabemos que son los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces los últimos tiempos se caracterizan, aparte de, bueno, esta pandemia es parte de eso, ¿no? Sabemos que es algo, sabemos que es una pandemia manipulada y todo eso, ya después nos vamos a ir enterando de las cosas, ¿verdad? Um, entonces hay una manipulación obviamente y sabemos que detrás de eso está el malo. Entonces el malo está haciendo una especie de, de práctica de cómo manipular a las masas para que al final puedan, ¿cómo se llama? Cristo.
Entonces, esto es como un experimento, ¿no? que están haciendo. Es algo que ya sabemos. Entonces, a nosotros no nos sorprende. Obviamente, el tiro les está saliendo porque hay alguien que se opone rotundamente. Y ese alguien es el Espíritu Santo que vive en el corazón de los cristianos, o sea, esa es la iglesia. Entonces, para que el mal actúe de manera ya sin que nadie se oponga, tiene que hacerlo cuando la iglesia se ha quitado. Esto es el arrebatamiento. Bueno, eso es lo que dice según a los Tesalonicenses capítulo 2, ¿entiendes? Entonces ahora hay una oposición tremenda en país, incluso de políticos, de gobernantes, de gobiernos. Por ejemplo, gobiernos como el gobierno de Italia, el gobierno de Estados Unidos, hay médicos en todo el mundo, desenmascaran esta situación, ¿no? Si bien es cierto, hay que ser precavidos, no hay que ser tontos tampoco, pero mucho de esto es manipulación. Así que tranquilos por ese lado. Y obviamente nosotros tenemos al... Muy bien, entonces les decía, estos últimos tiempos se caracterizan por esto, justamente por las manipulaciones, las finales, las doctrinas equivocadas, las ideologías satánicas, son lo que dice las escrituras en segunda a Timoteo capítulo 2, cuando habla que los caracterizar porque van a haber doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, ¿no? A los cuales obviamente la gente, las personas van a hacer más caso a ellas, van a obedecer más a ellas que a las escrituras. Entonces tiempos peligrosos son los tiempos malos, donde a lo bueno se dice malo y a lo malo se llama bueno. ¿Entiendes? Si alguien, por ejemplo, quiere compartir la Biblia con las personas en, no sé, pues en un colegio, en una universidad, no, ¿cómo se llama? Ese es un sistema cavernícola, una serie de... Pero si algún sujeto empieza a presentar todas las taradeces que hoy día creen, eso sí es moderno, ¿entiendes? Entonces ustedes ya saben todo el lenguaje que se usa. Entonces, y también la Biblia dice que es un tiempo que muchos en algún minuto se han presentado como pastores, como misioneros, hoy día son súper falsos. Existen esos falsos apóstoles. Hoy día saben perfectamente que en la Biblia solamente habían 12 apóstoles, pero ahora se tildan de apóstoles, incluso de profetas y todo eso. Entonces, todos esos sujetos, el propósito de todos esos individuos simplemente es hacer quedar mal el Evangelio, pero sin duda alguna no se van a salir con eso. Y de todo eso no se advierte la Biblia, en el libro de Judas, el libro de Segunda de Pedro. Entonces, entonces, ¿cuándo nos hacemos engañar? Cuando no leemos las escrituras. Entonces son los últimos tiempos, ¿ve? Entonces anteayer, si no me equivoco, pasó un temblor fuerte en Puerto Rico, por ejemplo. ¿No? Un hermano que estudió por allá justo le escribía y pasó un terremoto bien fuerte. Entonces todas esas cosas son características las características de los últimos tiempos. En Génesis capítulo 6 hablaba ¿no? De dos características, violencia y corrupción. Y eso es exactamente lo que cambia hoy día, violencia por todo lado. Entonces hay violencia intrafamiliar. Algunos dicen que esta pandemia ha desenmascarado, por ejemplo, en gran escala, la violencia intrafamiliar. Y estoy seguro que sí. Y no solamente hay violencia intrafamiliar, no hay violencia entre vecinos, ¿te entiendes? Violencia entre vecinos, violencia entre naciones, violencia política. Aquí en el país antes de la pandemia estamos asistiendo a una serie de violencia terrorista, ¿no? ¿Entiende? Entonces, eso está. Y no solamente eso, y cuando habla también la Biblia de violencia y corrupción en todos los aspectos, corrupción ideológica, corrupción, ah, ¿cómo se llama?, filosófica, corrupción política. Entonces, de este tiempo. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿cómo nosotros debemos vivir en este tiempo?
y sin duda ya habíamos leído el otro día, yo voy a leer también este pasaje, cuando en la de Pedro, capítulo 3, justamente ¿cómo se llama? Nos exhorta que en el versículo 8, si no me equivoco, yo voy a leer, dice, ¿dónde está? En el 11, 3:11 de segunda de Pedro, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Versículos anteriores está hablando de cómo el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, que este mundo va a ser juzgado con fuego, dice ahí. Entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿es vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces ahí está. Entonces eso es lo que nos exhorta. En este tiempo es cuando nosotros debemos ser mucho más bíblicos. ¿Por qué? Porque hay gente que tal vez no nos va a escuchar, pero sí nos va a ver. Entonces el testimonio es súper poderoso, mucho más poderoso que las palabras. Entonces de eso es lo que está diciendo acá. ¿Cómo no debéis vosotros andar? Entonces cuando habla de la palabra andar, que nuestro cristianismo no solamente es de ¿cómo se llama? De palabras, sino es nuestra propia forma de vida. ¿Entiende? Entonces Dios está hablando, vosotros en andar en santa y piadosa manera de vivir. Santa está hablando de santidad. Piadosa está hablando de que andamos cerca con Dios. Entonces esa es nuestra vida. El cristiano por la fe vivirá por las convicciones. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos dice acá. Entonces vamos a ver recomendaciones para estos últimos tiempos. Algunas recomendaciones. O sea, hay 4 cosas que nosotros debemos hacer en estos últimos tiempos. Y eso lo encontramos en el libro de 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios ahí. Dice, velad, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces ahí nos da de cómo nosotros debemos desenvolvernos en este tiempo, o sea, aparte de la santidad. Él dice que nosotros primero tenemos que velar, segundo tenemos que estar firmes en la fe, tercero portarnos varonilmente y cuarto debemos esforzarnos, dice esforzarnos, y quinto, perdón, son 5 cosas. Y las cosas que hagamos, hagámosla con amor. En otras palabras, ya para ir parafraseando, por ejemplo, de velar habla de mantenernos alertas, ¿verdad? De mantenernos alertas, despiertos, ¿entiendes? O sea, eso es lo que está diciendo. Entonces el Señor Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentaciones, o sea, para no ser engañados. Entonces velar es estar atentos, es mantenerse despiertos, es mantenerse alertas. Y dice, cuando dice, velad, estad firmes en la fe, ya saben, permanecer firmes en la fe. Cuando dice portaos varonilmente, en realidad está hablando de que debemos ser valientes, de que tengamos mucho valor, ¿ve? Y esforzarnos, debemos ser firmes. Y todo lo que hacemos, obviamente lo hacemos con amor. ¿Entiende? Entonces, primero, entonces vamos desarrollando ¿cómo se llama? Esta lección, este mensaje. Perdón, se fue el computador. Ahí estamos acá. Que tenía las notas, estaba trabajando ayer. Y muy bien, entonces hablamos primero la recomendación de cómo debemos vivir, debemos vivir en estos últimos tiempos. Primero, velad. O sea, tenemos que mantenernos alertas, tenemos que mantenernos despiertos. Entonces, este significado de velar, ya sabemos, viene del latín vigilare, o sea, de ahí viene vigilar, vigilante. Entonces, en otras palabras, quiere decir hacer como sentir, hablando de una palabra en términos militares. Los militares cuando están en guerra no se duermen, tienen que estar velando, vigilando, alertas, ¿verdad? O significa observar atentamente algo, o estar sin dormir el tiempo destinado de ordinario para el sueño, o continuar trabajando después de la jornada ordinaria, o cuidar solícitamente de algo. Entonces eso es lo que dice, que en este tiempo nosotros tenemos que estar velando. Ahora, veamos algunos versículos.
¿Cómo es que debemos velar? Primero debemos velar en oración. En el Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 41, dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo ya son las últimas horas de vida antes de que lo crucifican o el día anterior, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el consejo que les da a ellos, porque él estaba orando justo antes de que vengan a atraparlo los fariseos, todos ellos. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Dice que estaba orando, 3 veces oró, y ellos estaban vencidos por el sueño. Entonces, ¿qué le dice? Velad y orad. O sea, en otras palabras, esténse alertas y oren para que no caigan en tentación. ¿Ve? Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles, claro. ¿Entiendes? Nuestro yo es débil, el espíritu no es débil, por eso tenemos que fortalecernos en espíritu. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no entremos en debilidad, para que no caigamos en tentación, ¿verdad? Entonces el cuerpo es débil. Entonces por eso cuando velamos, cuando oramos, nos estamos fortaleciendo en el Señor, ¿entiende? Y si no oramos, entonces nos debilitamos y la carne es la que aflora en los malos deseos y uno cae en pecado. Entonces, primero debemos velar en oración. Y hay otros versículos como Mateo 26, 38, Marcos 14, 34 y 38 que habla lo mismo, que hay que velar en oración. Entonces, en este tiempo, por eso les decía, es el tiempo cuanto más debemos orar, porque tenemos más oportunidad, ¿verdad? No, ya podemos estar en la casa todo el día, 12 horas, qué sé yo, todo el día. Entonces podemos, no sé, podemos dosificar nuestro tiempo. Bueno, destinar, bueno, voy a orar, no sé, pues de 9 a 10 de la mañana voy a orar por los misioneros que están en Latinoamérica. De 4 a 6 de la tarde voy a orar por los misioneros que están en la ventana 1040. Muy bien, de 10 a 11 de la noche voy a orar por todos los hermanos que están acá, hay pastores y misioneros. Entonces uno puede ir dosificando todo ese tiempo. Entonces, ¿eso a qué me ayuda? Me ayuda a no caer en pecado. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, velad y orad. O sea, esténse alertas y oren, manténganse despiertos. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación, para que no caigan en pecado. ¿Y cuál sería el pecado? El pecado de no estar orando y de caer en pereza espiritual. Entonces, en segundo lugar, tenemos que velar porque hay un enemigo. Se da cuenta cuando los soldados están en guerra, ponen los centinelas. ¿Para qué ponen los centinelas? Los centinelas saben que el enemigo ¿cómo se llama? Eh, Está alrededor, ¿verdad? Está tratando de atacar. Entonces, en el libro, perdón, de Primera de Pedro 5:8 dice, ¿ve? Y la palabra sobrio, ¿qué significa? Ser prudentes. O sea, ser prudentes. Dice, velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, debemos ser prudentes, mantenernos alertas y despiertos, porque un enemigo, o el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si usted ve un león, por ejemplo, un león, ¿qué hace? Pasan, por ejemplo, no sé, los búfalos. El león anda alrededor de ellos. ¿Y a quién le ataca? Al último de la manada, al más débil. Eh, entonces, de la misma manera está con nosotros, al que es más débil. ¿Y quién es el más débil? El que no pasa tiempo, el que no lee la Biblia, el que no medita en las Escrituras y de pronto cae. Muchos de nosotros tal vez podemos decir, yo soy fuerte. Puede ser fuerte intelectualmente, o puede ser fuerte incluso en cuanto a tu temperamento, a tu personalidad. Pero aquí lo que está demandando es que debemos ser fuertes en espíritu. Y la única manera de ser fuertes en espíritu es fortaleciéndonos en el Señor a través de la oración y de la lectura de las Escrituras. ¿Por qué a través de la oración? Porque cuando oramos estamos clamando al Señor, estamos estableciendo una comunión con el Señor. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿qué estamos dando en nuestros corazones? La voluntad de Dios. ¿Entienden? Nuestra mente está siendo llenada de las Escrituras. Y cuando nuestra mente es llena, nosotros vamos a meditar en ellas y finalmente vamos a terminar siendo como las Escrituras que quieren que seamos.
Pues Proverbios 23:8, si no me equivoco, que parafraseando dice que uno es lo que piensa, lo que hay en su corazón tal es. Entonces, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Si nuestro corazón está lleno de preocupaciones, de cosas mundanas, pero si nuestro corazón está lleno de las Escrituras, eso es lo que somos. Y por lo tanto no vamos a caer en las trampas del diablo. Porque acuérdense que el diablo es tan astuto, el diablo sabe las Escrituras, ¿entiendes? Él sabe muchas cosas. Él es un manipulador, él es un engañador, él es un tramposo, él ha venido a destruir, a matar, ¿entiendes? A engañar y a robar. Entonces, la única manera de vencerlos es con las Escrituras. Y obviamente, ¿dónde encontramos eso? En Mateo capítulo 4. Satanás al mismo Jesús. Jesús es Dios, él sabía quién es. Y lo quiere, a él mismo lo ataca. ¿Y con qué lo ataca? Incluso con las mismas Escrituras. Y obviamente, por eso que Dios, el Señor, quiere que nosotros seamos estudiantes de las Escrituras, que conozcamos nuestras Escrituras. ¿Se da cuenta? En este último tiempo, por ejemplo, las sectas, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas, todos esos sujetos, ¿cómo engañan a la gente? ¿Acaso no usan las Escrituras, pero torciéndola? ¿Entiende? Sacando fuera de contexto. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a estar a leer usando las Escrituras? Entonces, por eso está hablando acá. La primera cosa que nosotros debemos hacer en estos últimos tiempos es, dice, velar. Velar en oración, ¿entiende? Y velar porque hay un enemigo, está alerta, está listo para destruirnos. En tercer lugar, el tiempo está cerca, ¿verdad? Mateo capítulo 25, ya hemos hablado, Mateo 23, 24, 25, es una predicación del Señor Jesús que está hablando justamente de los últimos tiempos, cuáles son las características, cuáles son las circunstancias y las situaciones. ¿Ve? Entre ellas empieza a decir, van a haber guerras, rumores de guerras, van a haber pestes, hambres y todo eso, y ahí empieza a decir, y estos son principios de dolores. Entonces sigue desarrollando, cuando llega ya al capítulo 25, dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Entiendes? Él mismo está planteando, su venida es inminente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros creemos en la inminencia del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces por eso dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces tenemos que estar velando. Son los últimos tiempos, hermanos. O sea, tenemos que mantenernos despiertos. ¿Por qué? Porque el fin de las cosas ya se acerca. Por lo tanto, tenemos que ser sobrios y estar velando en oración, ¿verdad? Entonces eso, en primer lugar, estamos viendo qué es lo que nosotros, que nos da Dios en estos últimos tiempos. La primera cosa, tenemos que velar. La segunda cosa, tenemos que estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe. Nuestras convicciones. Por eso dice la palabra de Dios, dice bien claro, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es fe? Ya hemos estudiado mucho esto. La fe es creer en quien no vemos, es estar convencido de que Él viene pronto. ¿Y eso dónde está? El sustento está en las Escrituras. La fe no es una cuestión de emoción. No, es que yo siento, no. La fe es convicción, ¿ve? Convicción. Y la convicción está basada en qué? Está basada en una razón bíblica o en las declaraciones bíblicas. Entonces, nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe así misteriosa, mística. Ay, este tiene más fe y aquel no tiene más fe. No, eso es un concepto equivocado. Dice Romanos 10, 17, dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿O el estudiar qué? El estudiar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿cuándo vamos a estar firmes en la fe? Orando y estudiando las Escrituras. Entonces, por eso dice ahí, estar firmes en la fe. Se refiere que nuestra firmeza debe ser el objeto de nuestra fe. O sea, la persona de nuestra fe es el Señor Jesús. ¿Entiendes? Entonces, no es fe por fe, sino fe en el Señor Jesús. Entonces, primero, ¿por qué tenemos que estar firmes en nuestra fe en el Señor Jesús? Primero, porque Él es fiel a sus promesas. Él ha prometido muchas cosas. Alguna vez Él ha mentido. Sabemos perfectamente que Él nunca ha mentido.
Si por ejemplo yo solamente quiero leer un par de versículos, en el Salmo 93:5, cuando dice, claro, o sea, lo que la testimonia son firmes, dice ahí, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Exacto, ¿entiendes? Son firmes lo que él dice, él no miente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Evangelio de San Mateo. O cuando dice, por ejemplo, en Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, ¿por qué tenemos que estar firmes en la fe? Porque tenemos que entender que, primero, Dios es fiel a sus promesas. Segundo, porque en Dios, en Cristo, la victoria está asegurada. El versículo más clásico sería Romanos capítulo 8, versículo 28. Yo lo voy a leer cuando dice así, por ejemplo, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, esta pandemia nos ayuda a nosotros. ¿Entienden? Alguien puede decir, pero ¿cómo nos ayuda? Claro, nos ayuda. ¿Cómo? Después de esto, nosotros incluso ahora estamos más fuertes espiritualmente. Económicamente podemos estar más débiles, pero espiritualmente estamos más fuertes. Aún las iglesias hoy día están más fuertes. Entonces cuando dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y más allá dice, ¿quién acusará a los escogidos? Que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué tenemos que estar firmes en la fe? Primero, porque en Él la victoria está asegurada. Y si nosotros vamos a un libro histórico, por ejemplo, al libro de Josué, capítulo 10, versículo 8, cuando dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Sí? Listo, ¿entiendes? Y tercero, también, ¿por qué tenemos que estar firmes en la fe? Porque sabemos quién es Él. ¿Quién es Él? Él es Dios. Él es el que ha creado los cielos y la tierra. Si solamente yo puedo ver un versículo en 2 de Timoteo 1:12, el apóstol Pablo decía, por lo cual asimismo padezco esto. Él estaba en la cárcel, ¿no? Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy ansioso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que esa prisión, ese sufrimiento era efímero, o sea, era pasajero. Que finalmente con el Señor le esperaba todo el disfrutando de la gloria. Y obviamente hace 2000 años murió Pablo y 2000 años ya está disfrutando en la presencia del Señor. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces ya hemos visto cuáles son los consejos para vivir en estos últimos tiempos. Primero hemos visto, dice, velad. Segundo, estar firmes. Dice, portaos varonilmente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Las mujeres dicen, varón, no. Portaos varonilmente significa sean valientes o tengan mucho valor. Actuar valientemente con mucho valor, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, dice, la valentía está asociada al heroísmo, a la gallardía. La valentía única, ¿qué es la valentía? La valentía es vencer el temor. Tenemos temor. Nadie puede decir, no, yo no tengo miedo. El que dice que no tiene miedo, todos tenemos. ¿El valor en qué consiste? El valor consiste en superar ese miedo, en enfrentar ese miedo y superarlo. Eso significa, por eso cuando dice ser valientes, sean varoniles. O sea, ¿por qué? Porque las situaciones son complicadas y se van a complicar.
¿entiendes? Pero nosotros tenemos los recursos para vencer. ¿Y cuál es el velar? El recurso de la fe, ¿entiendes? Entonces hay algunos versículos que ya vamos a, quiero compartir. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ve? ¿Entiendes? O sea, no es ni de amor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, o sea, de dominio propio. O sea, es cuando nos sometemos al Espíritu Santo, cuando permitimos que Dios tome control de nosotros, obviamente vencemos todo. El ejemplo vemos cuando David se enfrenta a Goliat. Muchos pensamos, David es que David era un guerrero. No, David no fue el que venció, fue Dios quien venció a través de David. Entonces para nosotros se van a presentar en nuestra vida muchos Goliat. Puede ser una pandemia, puede ser una situación complicada en la familia, puede ser una enfermedad muy grave, qué sé yo. Pero todas esas cosas son gigantes. ¿Cómo los vencemos? Los vencemos siendo valientes. ¿Qué significa eso? Poniéndonos bajo la tutela del Señor, que el Señor tome control de nosotros. Entonces eso significa, portaos varonilmente o ser valientes. Entonces, y en cuarto lugar, dice entonces, ahí estamos viendo en las Escrituras el consejo, las recomendaciones que nos da en estos últimos tiempos, ¿verdad? Estamos leyendo ahí en el capítulo 16 de Primera a los Corintios, dice, velad, estar firme, y dice, esforzaos. La cuarta cosa que hay que hacer es esforzarnos. Entonces, o sea, ser fuertes, o ser firmes, ser esforzados. ¿Qué significa eso? Persona que tiene valor para acometer empresas difíciles o arriesgadas, ¿verdad? Valiente, adjetivo valiente, animoso, alentado, de gran corazón y espíritu, ¿entiende? Entonces la palabra del Señor lo dice en 2 Timoteo 2:1, otra vez tomamos 2 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ve? Esfuérzate en la gracia. ¿Qué es la gracia? O sea, la salvación. Tenemos a Dios. Entonces, por lo tanto, podemos esforzarnos y podemos salir victoriosos. Entonces, eso es lo que le está diciendo. O sea, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ya sabemos, Josué 1:6, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Entiendes? Y que no se aparte este libro de la ley, sino de día y de noche más vas a meditar en él. Entonces todo te saldrá bien. Entonces eso. Y finalmente, en quinto lugar, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, todo lo que hagamos debe ser hecho con amor. Entonces, cada cosa que hagamos debe ser hecho con amor. Sin amor nada tiene sentido. Y por eso ya hemos leído el otro día, por ejemplo, el versículo primera de Corintios, capítulo 13, 1 al 4. Bueno, amerita leerlo también esta mañana. Acá está. Primera de los Corintios, capítulo 13, 1 al 4, cuando decía cuando dice las escrituras, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Versículos 1 y 2 dice, cualquier cosa que hagamos sin amor no tiene sentido. Pero versículo 4 ya cuando dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, con amor, ¿por qué? Porque nosotros somos siervos del Señor, ¿no? Todas las cosas que hagamos. Si trabajamos, no sé, pues hablando del trabajo, si trabajamos en un supermercado limpiando baños, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con esfuerzo, tenemos que hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque servimos al Señor. Por ejemplo, si vamos a orar esta noche por los misioneros, por los misioneros que he puesto ahí en el WhatsApp, voy a poner, tenemos que hacerlo con amor. Si por ejemplo hay que ayudar a esta familia de esta misionera, ¿no?, que tiene problemas, hay que hacerlo con amor. No le voy a, no, acá me sobra esta bolsa de fideo, esta bolsa de frijoles, esto le doy, no. Lo voy a hacer mejor. Tal vez acá tengo
una bolsa de azúcar, acá tengo acá tengo aceite o mantequilla, qué sé yo, pero lo voy a dar por amor. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en este tiempo debemos hacerlo por amor. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a impactar el mundo, ¿verdad? O en el mismo libro de Romanos capítulo 12, yo voy a leer capítulo 12, versículos 9 al 21. Yo voy a leer algunos versículos acá, cuando dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Entiende? Entonces, y podemos ver más versículos, pero solamente quería yo destacar este versículo en esta parte de la lección, ya para ir terminando. Entonces, para repasar, hemos visto en esta mañana recomendaciones para estos últimos tiempos. ¿Cuáles son eso? Primero, velar. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, velar, o sea, mantenerse alertas. Segundo, estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe. Tercero, portarse varonilmente, o sea, ser valientes o tener mucho valor. Cuarto, ser esforzados, ser firmes. Y finalmente, quinto, todas las cosas que hacemos, lo hacemos con amor. Entonces está lo que la Biblia nos está diciendo, cosas prácticas de lo que debemos hacer. ¿Entienden? ¿Cómo es la Biblia, no? La Biblia nos da convicciones, pero también nos da indicaciones prácticas. Entonces en esta mañana no es algo del otro mundo. Simplemente si nos sujetamos a la voluntad de Dios, estas cosas van a ser el reflejo en nuestras vidas. Así que en esta mañana les animo a ustedes para que cada uno de nosotros podamos hacer esa decisión y de esa manera podamos impactar en este mundo que no tiene esperanza. Los invito a orar. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Y gracias, Señor, por mostrarnos que en estos últimos tiempos nosotros debemos velar, Padre Celestial, que nosotros, Señor, debemos estar firmes en la fe, debemos esforzarnos, Señor, debemos portarnos con valor y todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor. Bendice a mis hermanos, Señor, y que tu palabra, Padre Celestial, llegue, Señor, a cada corazón. Y te pido también, Señor, que si hay alguna persona que no te conoce en esta mañana, Padre Celestial, haga la decisión de reconocer que tú eres el Salvador, Señor, que tú eres el único camino, la única verdad, la única vida. Y también te pido por mis hermanos, Padre Celestial, que les alientes y les animes a vivir en este tiempo de una manera santa y piadosa, y en el aspecto práctico, Señor, que debemos estar velando, estando firmes en el amor, siendo esforzados, y todo lo que hacemos, Señor, hacerlo con amor. Gracias te damos por ser bueno con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos a las 8:30 de la noche, y no se olviden, ¿cuánto se llama? No se olviden de estar orando por las peticiones que ya hemos anunciado. Dios los bendiga mucho.